Lo importante de esto es que cada uno de los temas que les vamos a presentar tiene que tomarlo como conocimiento mínimo, básico, esencial para desarrollar la actividad después como odontólogo. O sea, estos conocimientos, como tantos otros, pero en particular estos, se los tienen que llevar como conocimientos esenciales para poder trabajar el día de mañana como odontólogo. Esto es todo un proceso, por eso son los 3 módulos a los cuales le vamos a dar este tema, y lo empiezan a desarrollar ahora y lo tienen que terminar. Cuando terminen el módulo de diagnóstico, patología y diagnóstico 3, lo tienen que tener como un conocimiento interno, lo tienen que tener metido en cada una de sus cabezas para poder llevarlo después a la actividad profesional. O sea, ese es el motivo por el cual les estamos dando justamente estos temas. Yo les voy a hablar de historia clínica. Ustedes van a empezar este año con la etapa de formación profesional, el ciclo de formación profesional. O sea, vale decir, van a comenzar a entablar una relación odontólogo-paciente para hacer justamente los que asisten a estas personas para hacer el diagnóstico y el tratamiento de sus pacientes. La herramienta fundamental de la cual se van a valer para hacer el diagnóstico es la utilización de la historia clínica. Por eso justamente es el tema que motiva esta clase. La historia clínica básicamente es un documento escrito que contiene de manera ordenada un conjunto de datos sobre los cuales se puede formular un diagnóstico. O sea, en esa entrevista que hace el paciente para con ustedes, todos los datos que van a recabar tienen que tener como sentido fundamental hacer el diagnóstico de la patología por la cual esa persona va a la consulta. Ese es, en esencia, el motivo por el cual se va a hacer la historia clínica. Esa historia clínica puede ser registrada de manera manuscrita, que la más común es papel, puede tener un formato preexistente o lo pueden desarrollar ustedes escribiendo toda la historia clínica. Lo importante desde el punto de vista de la historia clínica manuscrita es que es un medio barato, es el más común porque es económico, pero tiene un problema. Cuando uno empieza a almacenar información en una historia clínica escrita, en papel, almacenar toda esa información necesita habitualmente un ambiente físico importante, grande. Y otro problema que tiene es el deterioro del papel. Con el tiempo se va deteriorando, se puede perder información. Entonces muchas veces uno se vale de un soporte electrónico. El soporte electrónico básicamente tiene un software, o sea, es un programa en el cual uno lo diseña en función de qué tipo de pacientes va a haber. Tiene la ventaja que el almacenamiento se limita a un espacio físico muy reducido. Tiene otras ventajas, como por ejemplo que si uno tiene interconectadas en red toda esa información, las puede dentro de una institución, por ejemplo, pueden tener el mismo paciente acceso varios profesionales a la vez, pueden verlo en distintos lugares dentro de una institución, dentro de una ciudad, dentro de una provincia, incluso en un país. Esa es la ventaja fundamental que tiene, y el inconveniente habitualmente es el costo. De acuerdo al soporte que uno va a utilizar, tiene un costo más o menos importante, pero es una cosa que se utiliza en los consultorios. Ustedes van a hacer muy frecuentemente este tipo, cuando hagan una ficha odontológica seguramente es más común que utilicen este tipo de soporte a la que utilicen en papel. La utilidad fundamental de la historia clínica, como les dije, es desde el punto de vista de hacer un diagnóstico. Es el motivo por el cual la persona va a la consulta y ustedes tienen que abordar el diagnóstico. Pero no es la única utilidad que tiene. Tiene valor médico-legal. Todo lo que está escrito en historia clínica, cuando hay algún tipo de cuestión desde el punto de vista legal en cuanto al accionar del profesional, alguien cuestiona cómo se comportó, digamos, desde el punto de vista diagnóstico o terapéutico de ese profesional, todo lo que está escrito es lo que va a ir en favor o en contra de ustedes. Si hicieron mal las cosas, el desarrollo de la historia clínica indica que su diagnóstico fue incorrecto, que el tratamiento fue incorrecto, va en contra suya. Si es al revés, todo lo que hicieron tiene coherencia
con el diagnóstico y el tratamiento que propusieron, seguramente eso va a ir a favor de ustedes. Y la otra cosa es lo omitido, lo que ustedes hicieron y no está escrito, todo eso va a ir en contra de ustedes. Por eso justamente que tiene valor médico-legal. Se lo utiliza como material de docencia. Cuando uno utiliza una historia clínica, en algunos casos hay pacientes que tienen patologías que son poco frecuentes o no se ven tan frecuentemente, y uno puede utilizar una historia clínica como material. En vez de tener el paciente presencialmente para reconocer el cuadro clínico, a través de la historia clínica uno puede mostrar los cuadros clínicos, los tratamientos que se propusieron de acuerdo a las historias que uno posee. O sea, se lo utiliza como material para hacer docencia. Se lo puede utilizar como trabajo para hacer trabajo de investigación. Si tenemos patologías en común de varios pacientes que tienen características clínicas más o menos similares, a un grupo le sometemos a un tratamiento determinado y a otro no, podemos ver al final qué tipo de cambio en la evolución natural de la patología se produjo con el tratamiento que uno postuló. Entonces se lo puede utilizar como material de investigación. Y tiene valor desde el punto de vista epidemiológico. Si nosotros vemos una población, si somos acá, ahora somos poquitos, pero somos 40 personas, 50 personas, y vemos la prevalencia de una patología determinada, empezamos a ver quién es diabético, quién es hipertenso, quién tiene una gingivitis, quién tiene periodontitis, podemos hacer un trabajo de prevalencia en una población de una patología determinada. O sea, lo fundamental, el fundamento básico por el cual se hace una historia clínica es para hacer un diagnóstico. Pero no es solamente desde el punto de vista diagnóstico que la vamos a utilizar. La vamos a utilizar para cada uno de estos ítems también. No hay un modelo de historia clínica. Todos queremos el modelo de historia clínica. Si ustedes buscan modelos de historia clínica, van a encontrar una cantidad de modelos de historia clínica. De acuerdo a las disciplinas que uno esté utilizando, si es un psiquiatra, si es un dermatólogo, si es un odontólogo, si es un médico, cada una va a tener sus particularidades. De acuerdo al equipo de salud que uno considere, también va a utilizar uno u otro tipo de historia clínica, pero todas, básicamente en los fundamentos y en la estructura, van a tener características que son similares. No importa el área en el cual uno se desenvuelva, la estructura fundamental de la historia clínica es una, y es la que les voy a mostrar en general ahora. Tiene dos partes constitutivas, una es la anamnesis y las dos partes fundamentales constitutivas, que son la anamnesis y el examen físico. La anamnesis o interrogatorio es, en esa entrevista, todas las preguntas que ustedes van a hacer y todo lo que el paciente les va a contar, eso se llama anamnesis o interrogatorio. Es todo lo que nos cuenta el paciente. ¿Y qué nos cuenta el paciente? Todo aquello que siente, lo que él siente. Eso se llama los síntomas. Lo que el paciente siente y nos va a contar, eso es todo lo subjetivo, es todo lo sintomático. Eso es lo que vamos a interrogar cuando hacemos el interrogatorio o anamnesis. La habilidad comunicacional, el cómo hacemos el interrogatorio, cómo aprendemos a hacer preguntas y a escuchar lo que el paciente nos relata, es lo que va a hacer que la historia clínica tenga una, digamos, que esté mejor hecha o no. Pero fundamentalmente es una cosa que uno tiene que ir aprendiendo. El aprender a interrogar lleva tiempo. Saber cuáles son los datos útiles para hacer un diagnóstico de lo que estamos escuchando, eso lleva tiempo. Y hay que conocer muchas veces los cuadros clínicos de las patologías. Si uno no conoce el cuadro clínico y quiere dirigir un interrogatorio, quiere dirigir las preguntas, seguramente la calidad de la historia clínica va a ser distinta de aquel que conoce los cuadros clínicos y que sabe cuáles son las preguntas más importantes que tenemos que hacer para sacar mayor información. En general tratamos que el paciente nos cuente de la manera que él puede y quiera lo que lo aqueja y está motivando la consulta. Pero hay momentos en los cuales que nosotros tenemos que dirigir el interrogatorio para sacar mayor información. ¿Se entiende? Eso es la anamnesis, ¿no es cierto? Y tiene que ver con las preguntas. En la entrevista son todas las preguntas
y lo que el paciente nos está contando. ¿Qué nos cuenta? Lo subjetivo, aquello que él siente. En el examen físico, básicamente, lo que vamos a hacer es analizar todo lo que es objetivable. O sea, eso se llama signos. Todas las manifestaciones que son objetivas, las podemos ver, las podemos tocar, las podemos escuchar, podemos oler. A través de los sentidos nosotros sacamos información. Tenemos maniobras de examen que se llaman maniobras semiotécnicas, con las cuales vamos a hacer que aquello que estamos viendo, que podemos tocar, que podemos oler o que podemos escuchar, nos dé información para decir, este tipo de lesión corresponde probablemente a tal tipo de proceso patológico. Entonces, esas son las dos partes fundamentales de la historia clínica: la anamnesis, el examen físico. Cuando se hace todo este análisis de lo que interrogamos y de lo que se manifestó en el examen físico, vamos a plantear un diagnóstico que va a ser un diagnóstico preliminar, un diagnóstico que es de carácter presuntivo. Uno, de acuerdo a esos elementos, presume que probablemente la causa del proceso por el cual el paciente va a la consulta tiene este nombre, es tal tipo de patología. Eso es un diagnóstico presuntivo. Vamos a plantear después una serie de exámenes complementarios para tratar de certificar nuestro diagnóstico. ¿Es esa patología que nosotros estamos postulando o es otra patología? Hacemos diagnóstico diferencial con otro tipo de proceso. Cuando tenemos un diagnóstico ya establecido, lo que vamos a plantear es un tratamiento para ver cómo interrumpimos la evolución natural de ese proceso. Vamos a ver qué tipo de evolución tiene la patología de acuerdo al tratamiento que planteamos, y al final se hace lo que se llama la epicrisis, que es el cierre final, el resultado final de la patología por la cual el paciente fue a la consulta. Yo ahora les voy a ir desglosando parte por parte cómo se hace la anamnesis, cómo se hace el interrogatorio, cómo se hace el examen físico. ¿Siguen hasta ahí? La anamnesis o interrogatorio es una parte fundamental de la historia clínica. El hecho de escuchar el relato del paciente y saber interpretar aquello que nos está contando, en algunos casos nos acerca al diagnóstico en un 50 o un 80%. Por ejemplo, un motivo de consulta muy frecuente, por ejemplo, es el dolor. Si uno sabe hacer el interrogatorio de un paciente con dolor de cualquier tipo, acerca en algunos casos a un 50 o un 80% la probabilidad del diagnóstico. Al revés, si nuestra interpretación no es correcta, todo lo que hagamos después puede hacer que haga que el diagnóstico que vamos a plantear no sea el correcto. Entonces, el saber hacer el interrogatorio de algunos síntomas nos da una certeza bastante importante de la probabilidad diagnóstica que tiene ese paciente. Para hacer, por ejemplo, el interrogatorio del ejemplo que le di del dolor, hay que saber dónde le duele, cómo le duele, la intensidad, si tiene irradiación, en qué momentos calma, con qué se exacerba. O sea, hay una serie de preguntas que tenemos que hacer para pensar en la probable causa, ¿no es cierto?, del proceso que provoca ese síntoma, que en este caso es el dolor. Ese interrogatorio básicamente se puede hacer en forma directa, que es lo más común. Uno tiene el paciente enfrente y el paciente nos relata aquello que siente, todo lo que es manifestación subjetiva, o se puede hacer de manera indirecta. En algunos casos, como en los bebés, los chicos, los padres van a hacer lo que nos cuentan, lo que le pasó, por ejemplo, en el caso de los niños, lo que le pasó desde el punto de vista de las cosas que detectaron como anormales en su hijo. Y en algunos casos, por una cuestión de idiomas, a veces nos valemos de una tercera persona que tiene que hacer de intérprete, tiene que contarnos lo que nosotros estamos preguntando, le tiene que transmitir al paciente, y el paciente le va a contar y nos va a tener que hacer la traducción, ¿no es cierto?, para que nosotros entendamos qué es lo que le está pasando a esa persona. Este tiene el inconveniente que tiene que hacer una doble interpretación, nos tiene que entender a nosotros la pregunta que estamos haciendo y tiene que entender la respuesta que dio la persona, y por ahí eso distorsiona, digamos, el relato. Pero en algunos casos esto es necesario. Si la persona no se puede expresar, si tiene algún impedimento, muchas veces un tercero nos va a tener que hacer el relato de lo que
tiene o siente esa persona. Dentro de la anamnesis tenemos estos ítems, que son los datos de filiación, el motivo de la consulta, la enfermedad actual o antecedentes de la enfermedad actual, los antecedentes personales y los antecedentes heredofamiliares. Datos de filiación, que son todos estos, se refiere a los datos de la persona que tenemos enfrente, cómo se llama, el sexo que tiene, la edad, el lugar de residencia, la profesión, hasta cuestiones como la religión, el documento, las direcciones de contacto. Todo esto lo puede recabar simplemente una persona que es auxiliar al trabajo de ustedes. Pero la valoración de estos datos es personal, es de ustedes. ¿Qué les quiero decir? Si una persona tiene un cuadro clínico determinado y uno sospecha una patología probable, no es lo mismo por ahí en algunos casos que sea un hombre o una mujer, porque uno tiene más prevalencia en algún tipo de patología. No invalida el diagnóstico, pero por ahí este tipo de cuadro clínico es más frecuente en la mujer que en el hombre. Este tipo de cuadro clínico similar no es el mismo en un niño, en un adulto o en un anciano. La patología responsable de ese cuadro clínico puede ser distinta. El nombre y apellido de la patología que tiene el paciente puede ser distinta. El tema de la residencia, habitualmente, ahora que estamos con el tema de las enfermedades infectocontagiosas, el problema es, si una persona viene de una región endémica con un cuadro clínico determinado que es compatible con el nombre y apellido de una enfermedad determinada, nos acerca probablemente al diagnóstico, nos acorta el tiempo para hacer el diagnóstico. La profesión también, el hecho de que trabaje, por ejemplo, en un ambiente donde aspira algún tipo de partícula que pueda afectar los pulmones y tiene una patología respiratoria, nos puede orientar al diagnóstico relacionado con la profesión que tiene. Esto de la religión, a veces en algunos casos, sobre todo en algunas religiones, los testigos de Jehová, por ejemplo, que ellos no quieren recibir transfusiones de sangre, puede ser todo un problema. Uno tiene que respetar eso, o sea, esos son datos importantes porque uno los tiene que tener en cuenta a la hora de plantear, por ejemplo, un tratamiento. O sea, todos estos datos, como les digo, lo que se llaman datos de filiación, lo pueden tomar ustedes o una persona auxiliar a ustedes, pero la valoración de cada uno de estos elementos las tienen que hacer ustedes. ¿Estamos? El motivo de la consulta en realidad es el motivo y la razón de ser de la consulta, es el motivo por el cual la persona va a la consulta, y es lo que habitualmente, antes de que uno le pregunte cómo se llama y cuántos años tiene, nos quiere contar el paciente. La mayoría de las veces el paciente lo primero que nos quiere contar es el motivo por el cual está en esta consulta. De cualquier manera, estas preguntas que están acá son disparadores que en algunos casos necesitamos poner en juego, porque la persona llega a un punto que nos contó todo lo otro, el nombre, pero no nos cuenta por qué está en la consulta. Entonces, esto es una forma de disparar justamente el por qué está en la consulta. ¿Cuál es el motivo por el cual vino a la consulta? ¿Se entiende? En general no hay problemas, el paciente nos va a contar por qué vino a la consulta. Pero en algunos casos tenemos que buscar la forma de disparar justamente eso, que nos cuente cuál es el motivo por el cual está en esta consulta. Y lo tenemos que escribir textuales palabras como nos lo cuenta el paciente. Porque si yo hago una valoración incorrecta, califico el síntoma que creo que tiene el paciente y me equivoco, seguramente el resto de la historia clínica que yo voy a hacer va a estar mal para hacer el diagnóstico. De la misma manera, si ese paciente es asistido por otro personal, odontólogo, médico, y se basa en la descripción que yo hice incorrecta en el motivo de la consulta, todo el resto de la historia va a ser falible, va a ser incorrecto. Entonces, tienen que poner textuales palabras como nos lo cuenta el paciente. Yo uso a modo de ejemplo algo que puede ser, por ejemplo, el paciente dice, tengo una fricción en el pecho, o algún tipo de sintomatología que yo interpreto como que, por ejemplo, es falta de aire. Para mí lo que me está contando, el otro puede interpretar que en realidad tiene un trastorno de ansiedad. Otro puede interpretar que lo que me está diciendo con esas palabras es que le duele el pecho. Entonces, si yo hago una mala interpretación, el resto de mi historia para llegar a un diagnóstico va a ser incorrecto.
Entonces tengo que poner textuales palabras como nos lo cuenta el paciente. ¿Estamos hasta ahí? Eso es el motivo de la consulta. En el antecedente de la enfermedad actual o enfermedad actual simplemente es reinterrogar sobre el motivo de la consulta para ver qué otros elementos encontramos para armar el cuadro clínico. Puede haber un síntoma inicial, a veces hay un síntoma principal y a veces hay síntomas acompañantes. Cuando un cuadro es brusco, agudo, lo más común es que tengan poca sintomatología, no hay cantidad de síntomas. Lo más común es que tengan 1 o 2 síntomas. Cuando es un cuadro de mayor tiempo de evolución, un cuadro subagudo o crónico, es probable que tengan mucho más sintomatología. Entonces ahí es más frecuente que ustedes encuentren esto, el síntoma inicial, el principal y los acompañantes. El síntoma inicial es el síntoma de inicio de un proceso clínico. Es aquel que comenzó hace 15 días, comenzó con cefalea, por ejemplo, o empezó con algún síntoma determinado y después fueron apareciendo otros cuadros sintomáticos. ¿Cómo valoramos el síntoma principal? Eso lo hace el paciente en la forma que lo expresa cuando nos va contando lo que siente. Cuando hay un síntoma principal, sobre ese pone énfasis. Nos dice, yo venía decaído, con pérdida de apetito y empecé con un dolor brusco de cabeza. Después tuve, la forma de relatar, la forma de jerarquizar como nos lo cuenta el paciente, es lo que hace que uno diga de todos estos síntomas, el primero fue este, pero el principal que refirió es el dolor que le llamó la atención. Y todos los otros síntomas que acompañan al proceso son los síntomas acompañantes. ¿Me siguen hasta ahí? En la enfermedad actual, que tiene relación con el motivo de la consulta, acá nosotros vamos a calificar los síntomas. Ya le ponemos el nombre científico, le damos el nombre que corresponde a cada síntoma. Ya no es lo que describe el paciente o como nos lo cuenta el paciente. Nosotros calificamos el síntoma. Y acá ya sí hacemos una interpretación de lo que nos contó el paciente. En el motivo de la consulta ponemos textuales palabras como nos lo cuenta el paciente. En la enfermedad actual calificamos el síntoma, le ponemos el nombre. Tiene cefalea, tiene náusea, tiene vómito. O sea, ya estamos calificando el síntoma. ¿Se entiende? Y acá vemos el síntoma inicial, el principal, los acompañantes, y los vamos a anotar en la historia clínica cronológicamente, de acuerdo a cómo se fueron presentando. Esto, el motivo de la consulta y el antecedente de la enfermedad actual, es lo que se llama anamnesis próxima. ¿Qué quiere decir eso? Que es lo que nosotros estamos interrogando referido al motivo por el cual este paciente viene a la consulta ahora. Eso es anamnesis próxima. Ahora, lo que vamos a interrogar, los antecedentes personales, se refiere a antecedentes pasados, remotos. Entonces, eso es una anamnesis ya alejada al proceso actual. Puede o no tener relación con la enfermedad por la cual el paciente viene a la consulta en este momento, o no. Estos antecedentes personales ya son de patologías o condiciones previas al proceso actual. ¿Se entiende? Anamnesis próxima se refiere al motivo de la consulta y el antecedente de la enfermedad que estamos viendo en este momento, que es lo actual. Estos son antecedentes remotos, alejados, pasados. Dentro de esos antecedentes personales vamos a ver los antecedentes fisiológicos, los patológicos y los hábitos tóxicos. Fisiológico se refiere a cosas normales que pueden tener algún tipo de cambio. Pueden ser el apetito, la digestión, la catarsis, la cantidad de posiciones que tiene por día, por semana, la diuresis, la cantidad de orina emitida en 24 horas, la sed del sueño, el ritmo menstrual. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que me refiere que tiene mucho apetito, eso se llama polifagia. Me dice que orina mucha cantidad, tiene poliuria y tiene aumento de la sed. Todos esos síntomas son característicos de un paciente que tiene un cuadro clínico de diabetes o muy probablemente una diabetes descompensada. Son manifestaciones clínicas. Simplemente por las alteraciones fisiológicas uno puede pensar en la patología probable que tiene el paciente. Para eso justamente sirve el interrogar los antecedentes personales de tipo fisiológico.
por dar un ejemplo, una mujer que dejó de menstruar, primer diagnóstico, embarazo hasta que se muestre lo contrario. O sea, cosas fisiológicas que cambian, ¿no es cierto?, inducen a pensar en un diagnóstico patológico o no. ¿Está? ¿Se entiende? Los antecedentes patológicos, justamente, que son estos, son presencia de enfermedades infecciosas, alergia, enfermedades venéreas, intervenciones quirúrgicas, traumatismo, inmunizaciones. Yo les voy a dejar para un ítem al final, porque yo les voy a hablar al final de lo que es valoración preoperatoria, prequirúrgica, o sea, condiciones previas que tiene el paciente que aumenten el riesgo quirúrgico. Entonces, como eso les voy a hablar en un capítulo aparte al final, lo dejo para el final. Pero ¿para qué sirven estos antecedentes? Por ejemplo, si yo tengo una vacuna determinada, por ejemplo, la antitetánica, probablemente es poco probable que mi afección, mi patología actual, ¿no es cierto?, sea tétano, pues yo tengo el antecedente de que estoy inmunizado. Y así ocurre con cualquier tipo de vacuna que tengo. Ustedes hicieron la vacuna de la hepatitis B, hicieron el plan completo. Es muy poco probable que el proceso que tiene actualmente, si yo pienso que es una hepatitis, corresponda a una hepatitis B. Puede ser otro tipo de hepatitis, pero no una. ¿Se entiende? Ese es el mensaje, la información que tiene el conocer estos antecedentes patológicos. Además, hay enfermedades en la actividad de ustedes como odontólogos que el hecho de tener la presencia de una patología clínica determinada induce a que tenga más incidencia de algún tipo de patología a nivel de la cavidad oral. Un paciente diabético, un paciente portador de HIV, tiene manifestaciones clínicas propias del proceso previo. Eso sería el antecedente remoto, pero puede tener relación con lo actual. ¿Se entiende? Por eso les digo, todo este tipo de antecedentes yo se los voy a hablar en particular para los que agravan o aumentan el riesgo quirúrgico al final de la clase. Me quedo por ahora ahí. Y los hábitos tóxicos son condiciones que no son ni cuestiones fisiológicas ni antecedentes patológicos, pero pueden conllevar aparición de diversos tipos de enfermedades. Entonces, conocer esos hábitos nos induce o nos lleva a pensar en determinados tipos de patología probable. ¿Me siguen hasta ahí? Estos serían los antecedentes personales. Estos son antecedentes remotos. Dijimos, lo actual es el motivo de la consulta, el antecedente de la enfermedad actual es la anamnesis próxima, es lo que se refiere al proceso actual. Estos son cosas anteriores al proceso actual que en algunos casos tienen relación con la patología actual y en otros no.